En este video estaremos viendo cómo se pueden ubicar diferentes cosas en el programa Catacoustics. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Catacoustics y una vez yo ya he creado una sesión, yo puedo abrir esa sesión a través de este abrir. En este momento vamos a abrir la sesión que creamos en un video anterior en la cual teníamos nuestro modelo sencillo de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros queremos ubicar fuentes y receptores dentro de Catacoustics para poder hacer el análisis, de cómo se comporta el sonido con ese tipo de fuente y ese tipo de receptor. Las fuentes en Catacoustics las tenemos identificadas acá con una letra y un número. En este caso, A0 es nuestra fuente y los receptores los tenemos identificados solo con un número. Este 01 de acá es nuestro receptor. Esta fuente y este receptor se crearon automáticamente en el momento en el que nosotros creamos nuestro archivo, en el momento en el que nosotros nos vinimos y generamos por acá en utilidades un nuevo archivo. ¿Dónde se crearon y cómo se definieron? Se crearon en los archivos src y en el archivo rec. El archivo de rec es el archivo de recibidores y el archivo src es el archivo de fuentes. En este video nos vamos a concentrar en los recibidores y cómo podemos ubicar diferentes recibidores en nuestra sala. Entonces, si nosotros vemos nuestro recibidor 01 está completamente por fuera de nuestra sala. No nos sirve. Nosotros necesitamos que nuestro receptor esté ubicado en la sala, especialmente aquí, en estas áreas de acá, que son las áreas que nosotros definimos como audiencia. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Tenemos que traernos este uno hacia acá adentro. ¿Eso dónde se hace? En nuestro archivo de recibidores, que es el archivo que estaremos modificando el día de hoy, podemos ver que por defecto solo se creó un recibidor que está en las posiciones 00, es decir, 0 en X, vean acá el eje X, 10, es decir, 10 en el eje Y, podemos ver que en el eje Y él está 10 metros hacia arriba, todas estas unidades son en metros siempre, y 3, es decir, 3 metros de altura. Si nosotros miramos, recordemos que nuestro modelo tenía 3 metros de altura y vemos que está justamente a esos mismos 3 metros de altura nuestro receptor. Entonces lo que necesitamos es traerlo hacia aquí adentro. Ahora, si yo conozco las dimensiones de mi cuarto y yo sé exactamente cuáles son las posiciones de cada uno de los puntos de mi cuarto, eso resulta muy fácil. Yo simplemente miro el punto que yo quiero, digamos que yo quiero ubicarlo acá en toda la mitad, cuál sería y simplemente lo ubico allí. El problema es qué pasa si, por ejemplo, nosotros no recordamos cuál es ese punto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos venirnos a este otro módulo, que es el módulo donde revisamos las caras, y utilizar puntos de referencia. ¿A qué me refiero con los puntos de referencia? Si ustedes se fijan en este otro módulo, cada que yo selecciono un plano, ese plano tiene tres puntos de referencia porque cada plano acá es un triángulo. Este es el punto número 5, este es el punto número 13, este es el punto número 8. Y esos puntos van a tener unas coordenadas asignadas, unas coordenadas que nos van a permitir saber dónde está ubicado todo. Entonces, suponiendo que vamos a utilizar esos tres puntos como nuestro punto de referencia para ubicar nuestro receptor, nosotros quisiéramos averiguar a qué distancias están ubicados esos puntos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos venimos al archivo que nos generó el DFX2Geo, el master. Dentro del máster, aquí hay una sección que se llama corners, que tiene un número, un montón de números y un montón de coordenadas. Estos son coordenadas X, Y y Z. Pues bien, el número 5, por ejemplo, o el número 8 están dentro de esta lista. El número 5, que es este número de acá, me está diciendo que el en X está ubicado a 1.56, 1.57 metros, casi 1.6, que está ubicado a 1 metro de altura y que está ubicado, perdón, a 1 metro en el eje Y y a 0 de altura. Entonces yo podría simple y fácilmente, digamos, venir acá y anotar cuáles son esos valores de manera de que a mí no se me vayan a olvidar. Entonces yo sé que este punto está ubicado más o menos. Este punto de acá es más o menos 1,5 acá, 1,6, perdón, acá
Recordemos que él en el eje X tiene una distancia de 1,56, más o menos 1,6 y más o menos 1 metro de altura. Es decir, más o menos en esta distancia de acá tengo 1 metro. Ahora miremos el punto 8. Podemos ver que ese punto 8 en este momento tiene 4 metros de altura. Es decir, que entre este punto de acá y este punto 8 de acá, digamos que en esta dimensión de acá, yo lo que tengo son 4,1 metros de altura. Entonces yo ya sé que este está a 1 y este está a 4. Entonces, si yo quisiera ubicar algo en este lugar, sé que cualquier cosa que esté por encima de 1 y por debajo de 4 me va a servir. Digamos que un valor que cae ahí más o menos en toda la mitad sería más o menos el valor de 2,5, que está a 1,5 de este metro y a 1,5 de los 4 de arriba. Ese valor de 2,5 es el que vamos a utilizar. Y ahora pues también tenemos que hacer eso mismo, pero para nuestro eje Y, para nuestro eje X, ¿cierto? Para nuestra distancia en el eje X. Entonces, para hacer eso en nuestra distancia del eje X, pues venimos acá al punto número 5 y vemos que el punto número 5 en el eje X está a 1,56, a este 1,6 que dijimos acá. Y este 13 más o menos, ¿a cuánto está? Está más o menos a 7,8. Entonces yo necesito uno que esté ubicado entre este 1,6 y este 7,8. Digamos que me sirve, por ejemplo, un valor de 5 metros o de 5,5 metros. Ya yo teniendo esa información, me basta con venirme aquí al archivo de recibidores y decirle, ok, ¿yo dónde te quiero ubicar? En el eje X, yo te quiero ubicar a la altura que nosotros habíamos dicho del eje X. ¿Cuál era la altura que habíamos dicho del eje X? Estos 2,5 metros de acá. Entonces, en el eje X nosotros le vamos a poner, perdón, en el eje X es este de acá, ¿qué distancia le vamos a poner? Estos 5 o 5,5 metros. Tiene que ser exacto, a menos de que yo sepa exactamente dónde quiero ubicar mi recibidor, digamos 5,5 metros. Y dijimos que en la altura queríamos que estaba a 2,5 metros en el eje Y, ¿cierto? Y ahora, de profundidad, ¿en dónde lo voy a poner? De profundidad, pues lo vamos a poner en, en una altura que represente la altura a la que escucha un ser humano. Digamos que si es personas sentadas, estaríamos hablando de entre 1 metro y 1,20 m. Digamos que vamos a poner 1,10 m. Si fueran personas paradas, estaríamos hablando entre 1,50 m y 1,70 m. Tengamos presente que no es la altura de la persona, sino la altura de los oídos de la persona, que son unos cuantos centímetros por debajo de la altura total de la persona. Y una persona sentada perfectamente puede estar a 1,10 m, 1,50 m de altura, depende de la altura de la silla y esto. Vamos a ponerle 1,10 m por decir algo. Entonces esto nos va a permitir traer este recibidor número uno a este punto de acá. Ahora, si yo quisiera ubicar otro recibidor, lo único que tengo que hacer es venirme a este archivo de recibidores y poner un nuevo recibidor. Le tengo que poner a esta sección de acá, estos primeros valores de acá son unos identificadores, es decir, es el nombre que yo le estoy poniendo. Para los recibidores, los nombres son números entre el número 0 y el número 99. Entonces vamos a decir que quiero un segundo recibidor con el número 2. Y vamos a ubicar ese segundo recibidor en nuestra segunda área de audiencia, que es esta área de audiencia de acá. Entonces vamos a buscar nuestros puntos de referencia para podernos ubicar ahí. Veamos que aquí ya encontramos nuestros puntos de referencia, son los números 1, 9, 6 y 7. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, los valores del punto 9 y el punto 7. Abrimos nuestro archivo de corners, nos venimos al punto 9 y el punto 7 y vamos a ver qué distancias tenían. Entonces, en la distancia X, el punto 9 tiene una distancia de, eh, listo, en nuestro punto de referencia, el punto 9 acá, de aquí desde este lugar hasta este lugar nos dice que hay 1,56, el 1,6 de ahorita. Pero me está diciendo que entre este lugar y este lugar, que es la altura,
ese punto 9 tiene 5.28. Ahora, nuestro punto 7, que es este punto de acá, está ubicado a 5 metros de profundidad, es decir, que entre acá y acá en nuestro eje X, esta distancia de acá tiene 5.9 metros y la altura son los mismos 5.28, porque vemos que esto está en la misma distancia con respecto a este eje de acá. Entonces, ¿qué queremos? Queremos ubicarlo más o menos en este lugar, es decir, un poco más arriba que ese 5.28, pero no tanto para que nos llegue a este punto 6. Ese punto 6 nos está diciendo que en la altura llega hasta 6.4. Entonces yo necesito una distancia que esté entre 5.28 y 6.4. Digamos que un 5.8 me puede servir de altura. Y en la profundidad yo necesito que esté entre el 1.56 de este lugar y el 5.9 de este lugar. O sea, más o menos entre 1,5 y 6. Más o menos entre 1,5 y 6, digamos que lo queremos por acá ubicado a 4 metros. Una vez yo tengo claro entonces dónde lo quiero ubicar, yo lo quiero ubicar a 5.8 en el eje X, perdón, a 4 en el eje X y a 5.8 en el eje Y. Entonces mi receptor va a estar ubicado a 4 en el eje X y a 5.8 en el eje Y. Y el eje Z va a seguir permaneciendo en ese 1.1, que es la altura que dijimos que tiene una persona normal. Una vez yo ya tengo, digamos, eso claro, guardo mi archivo con los recibidores en las ubicaciones que quiero y como estoy modificando directamente el archivo de recibidores, puedo simplemente venirme aquí a donde está el módulo de la simulación y volver a correr mi simulación después de haber grabado. Y podemos observar que ahora tenemos dos receptores. El receptor número uno está ubicado dentro de esta zona de audiencia, el receptor número 2 está ubicado dentro de esta zona de audiencia y ambos receptores están más o menos a 1.1 metros de altura, que es lo que nosotros queríamos. Eso es todo por este video. Mucha suerte.